¿Qué hizo Miguel con las esposas de los ángeles caídos? Los ángeles fueron creados para obedecer, para alabar, para permanecer en la luz. Pero un día, algunos cruzaron la línea, abandonaron el cielo, y no lo hicieron solos. Se llevaron algo prohibido, amor que no les pertenecía, mujeres humanas, frágiles, bellas, ignorantes del precio que pagarían por mirar a los ojos de lo eterno. De esas uniones nacieron gigantes, y de esos gigantes una era de caos. Pero ellas, las mujeres que fueron esposas de los caídos, fueron culpables, víctimas o ambas. Fueron olvidadas por el cielo o marcadas por siempre. Y sobre todo, ¿qué hizo el arcángel Miguel cuando las encontró? No vino con fuego, no vino con castigos comunes, vino con algo que no se puede resistir, ¿verdad? Hoy vamos a escuchar una historia que se canta en susurros entre las olas. Una historia que la Biblia apenas insinúa, pero que el alma no puede ignorar. Prepárate, porque lo que Miguel hizo con las esposas de los ángeles caídos podría cambiar para siempre lo que crees sobre justicia, redención y silencio. Antes de comprender lo que Miguel haría siglos más tarde con las esposas de los ángeles caídos, debemos regresar al instante en que todo comenzó, cuando la obediencia celestial titubeó y los cielos se inclinaron por primera vez hacia la tierra. No hubo truenos, ni relámpagos, ni portales ardientes. Solo una mirada, un instante suspendido en el tiempo, cuando los ojos de lo eterno se posaron sobre lo frágil. Desde las alturas, los vigilantes contemplaban el mundo de los hombres, y entre el polvo y el aliento, vieron algo que no estaba en los cielos. Belleza encarnada, movimiento imperfecto, risas sin eternidad. Vieron mujeres, hijas de los hombres, y lo que vieron no lo supieron nombrar, porque no era como la gloria que conocían, sino algo más tenue, más suave, más cercano. Al principio fue solo observación, curiosidad, un murmullo entre alas, una inquietud que no tenía lugar en el orden sagrado. Pero con los días, esos que no medían como los nuestros, la mirada se volvió deseo, y el deseo se volvió peso. Algo en sus almas celestiales comenzó a torcerse. Se reunían en silencio, alejados del trono, y hablaban bajo. «¿Y si?», decían, «¿y si nosotros también pudiéramos amar?». Los más antiguos entre ellos sabían que el deseo en el corazón de un inmortal es semilla de ruina. Pero la fascinación creció como fuego sobre aceite. Aquellas mujeres, inconscientes de la tormenta que provocaban, vivían sus días entre cantos, tareas sencillas y manos que tejían pan. No sabían que eran vistas. No sabían que la frontera entre cielo y tierra comenzaba a agrietarse. Una noche, bajo un cielo sin luna, uno de ellos dio el primer paso. No fue una caída en picada, sino un descenso voluntario. Como un viajero que sabe que el camino no tiene regreso. Y tras él vinieron otros. No eran muchos, pero eran suficientes. Bajaron no como mensajeros, sino como fugitivos. Su luz era la misma, pero su propósito había cambiado. Traían consigo un pacto secreto, una decisión tomada no en el cielo, sino en el abismo de su anhelo. Tomarían esposas entre las hijas de los hombres. Formarían su propia historia. Una historia no escrita por Dios, sino arrancada del tejido de la creación por voluntad propia. Y así comenzó todo. El cielo no tembló, la tierra tampoco, pero algo, en lo más profundo del orden divino, se desajustó. Y aunque los hombres no lo supieron, y las mujeres solo sintieron que algo las atraía, sin comprender por qué, los cimientos de lo eterno ya comenzaban a resquebrajarse. Era el principio de una historia que Miguel, siglos más tarde, tendría que mirar con ojos de juicio y de compasión. La tierra siguió girando como si nada. El sol salía y se escondía, los niños nacían y reían. Las cosechas crecían con la misma paciencia de siempre. Pero algo había cambiado, no en los campos ni en las estrellas, sino en los ojos de ciertas mujeres.
Sentían una presencia que no sabían nombrar, una atracción inexplicable que les recorría la piel como viento tibio antes de la tormenta. A veces, al lavar en el río, sentían que alguien las observaba, no con amenaza, sino con intensidad, una mirada que no buscaba el cuerpo, sino el alma. Y era cierto. Los ángeles caídos ya caminaban entre ellas. No tenían alas desplegadas ni rostros de fuego. Habían aprendido a ocultar su esencia, a revestirse de lo humano sin dejar de ser otra cosa. A veces eran viajeros que aparecían en aldeas y desaparecían al amanecer. Otras veces, sombras entre los árboles o figuras sentadas junto al fuego, hablando lenguas que ningún mortal conocía. Pero había algo en su presencia que desordenaba el corazón, porque no traían promesas sino hambre. No buscaban compañía, sino destino. Algunas mujeres los recibieron con asombro, otras con temor. Pero hubo quienes, sin saber por qué, se sintieron elegidas, como si algo antiguo y secreto las hubiera estado esperando desde el origen. Esas fueron las primeras en abrir la puerta, y ellos entraron. Las uniones comenzaron en secreto, a escondidas del mundo y del cielo. Miradas largas al atardecer, susurros junto al río. Encuentros bajo árboles que solo ellas recordaban. No sabían que aquello que creían amor era desobediencia vestida de dulzura. Pero no todas las uniones fueron dulces. Algunos ángeles tomaron mujeres como se toma algo que no se quiere perder. No hubo ternura, solo decisión. Porque una vez cruzada la línea, el deseo se volvió derecho y el derecho, mandato. Y así, los hijos del cielo comenzaron a fundirse con las hijas de la tierra. No en poesía, sino en carne. No en bendición, sino en rebelión. Y desde esos encuentros, la historia cambió. No con ruido, sino con una grieta que el tiempo no podría cerrar. Pasaron los días, pasaron las estaciones. Lo que era oculto empezó a hacerse costumbre. Las mujeres dejaron de temer y comenzaron a esperar. Se sentaban a la orilla de los caminos, se peinaban con flores nuevas, bordaban sus vestidos con hilos más finos, no por vanidad, sino porque algo en ellas les decía que debían estar listas. Ya no eran solo hijas de la tierra, eran esposas de lo imposible. Y aunque no todas lo sabían, sus cuerpos ya llevaban semillas que no pertenecían a este mundo. Los primeros embarazos fueron extraños. Vientres que crecían demasiado rápido, niños que se movían con fuerza antes del tiempo. Las parteras susurraban entre sí que algo estaba mal, pero no se atrevían a decirlo en voz alta, porque no se trataba de una generación común. Se trataba de algo nuevo, algo que mezclaba cielo y tierra en una forma que nadie, ni siquiera los ángeles, podía comprender del todo, y nacieron, no con alas, no con fuego, pero con una presencia que alteraba el aire. Eran niños, sí, pero desde el primer suspiro se notaba que no eran como los demás. Algunos tenían ojos que no parpadeaban, otros manos que apretaban con fuerza desmedida. Todos, sin excepción, miraban con una intensidad que hacía temblar incluso a sus padres. Los caídos los observaban en silencio, algunos con orgullo, otros con inquietud, porque sabían que sus hijos no eran fruto de la voluntad divina, eran testimonio de su rebelión, carne nacida del deseo que rompió el orden. Y aunque habían bajado por amor, o eso decían, lo que habían creado no se parecía al amor. Se parecía más al eco de una guerra que aún no había comenzado. Pero lo más profundo, lo más trágico, era que aquellas mujeres no sabían que ya estaban en el centro de una tormenta eterna. Creían que habían sido elegidas para una historia sagrada. No sabían que esa historia terminaría con gritos, con fuego, y con el cielo enviando a Miguel, porque en algún lugar más allá del tiempo, el arcángel ya observaba, en silencio, con espada envainada, esperando el día en que tendría que hacer lo impensable, mirar a las esposas de los ángeles caídos y decidir qué merecían. Cuando la noche parecía dormir, algo despertaba en lo profundo de los vientres humanos. No era un eco ni un sueño, era vida. Y esa vida no llegó suave. Llegó con peso, con un alarido silencioso que rompía el aire.
Las madres sentían el primer latido como si hubiese una fuerza ajena clavando su presencia dentro de ellas. Era otro mundo oprimido dentro de su carne. No esperaron milagros. Las semanas pasaron lentas como tormentas acumuladas. Sus cuerpos se transformaron con dolor, con febriles revelaciones, con el secreto latiendo en cada tejido. Algunas miraban sus manos sorprendidas, preguntando cuándo habían dejado de ser humanas. Otras lloraban en silencio mientras el pulso de lo imposible les hablaba al oído, prometiendo que aquel niño no conocería límites humanos. Luego vinieron los llantos nocturnos, voces que no eran humanas, gemidos que rompían la calma. Las madres se despertaban con sudor frío, sintiendo que algo arrastraba su alma. Y al amanecer veían huellas imposibles alrededor de sus camas, pasos que no podían explicarse, siluetas moviéndose con una urgencia aterradora. Y cuando iban a mirar al niño, lo encontraban callado, inmóvil, mirándolas con ojos oscuros como tormenta. Algunos pequeños se alzaban antes de tiempo, caminaban en sueños, tocaban las paredes como buscando brida y al caer dejaban marcas en la piel que no sabían curar. El mundo humano percibía algo extraño. Animales huían de sus corrales. Fuentes se secaban sin razón. El cielo parecía más distante en los amaneceres. Los poblados murmuraban de pesadillas, de criaturas salvajes que cruzaban fronteras invisibles. Pero nadie entendía que el origen de esos terrores era doméstico. Nacía en la cuna, en la sangre de una madre que no había sabido amar lo prohibido sin quebrarse. Y esas madres empezaron a cambiar. Su risa se volvió eco. Sus ojos se oscurecieron. Algunos rostros se volvieron más antiguos que su edad. Se movían con cautela, como si el mundo pudiera quebrarse al menor paso. Se aislaban, evitaban los espejos, temían la luz del día. Porque el paisaje de su alma ya no era humano. Era una tierra rota, entre dos cielos, entre lo prohibido y lo verdadero. No fue hasta que comenzaron a crecer que el verdadero terror se instaló en sus hogares. Aquellos hijos que un día parecían solo distintos, ahora eran incontrolables. En cuestión de semanas, rompían estructuras, derribaban muros, y sus manos, grandes como raíces antiguas, apretaban sin saber medir la fuerza. Las madres, al principio, querían creer que era una bendición extraña, un regalo intenso. Pero la ilusión se deshacía cada vez que uno de ellos gritaba sin razón o reía con una voz demasiado profunda, demasiado ajena. Los poblados empezaron a murmurar. Algunos niños desaparecían. Los campos eran pisoteados durante la noche. Y cuando se preguntaba, las respuestas eran solo miradas desviadas, excusas sin peso. Nadie quería admitir que en las entrañas de aquellas mujeres se había gestado algo que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Algo que crecía con hambre, sin culpa, sin límites, y ellas, las madres, eran las primeras en verlo. Las primeras en comprender que aquellos hijos no venían a traer gloria, sino ruina. Veían en sus ojos la furia antes que la compasión. Veían que su risa era ruido, no ternura. Veían que sus juegos terminaban con cuerpos sin vida. Y en sus corazones un dolor distinto comenzaba a germinar. No era solo el miedo por lo que sus hijos eran, sino la culpa por haberlos amado. Algunas intentaron detenerlos, esconderlos, amarrarlos en las noches. Pero nada los contenía. Otras huyeron, buscando ayuda en otras tierras, solo para ver a sus hijos seguirlas como sombras, como bestias de otro tiempo que no aceptaban el abandono. Y en ese rastro de huida y horror, el cielo comenzaba a escuchar los clamores, porque mientras la tierra se llenaba de ruina, el trono eterno permanecía en silencio, observando. Miguel no hablaba aún. Pero entre las estrellas una tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. Porque donde hay desorden, la justicia ya se prepara, incluso si aún no ha descendido. Fue en las noches más oscuras cuando el silencio se volvió insoportable.
Las madres, ahora envejecidas por la culpa más que por el tiempo, se sentaban fuera de sus hogares, si es que aún les quedaba alguno, y miraban al cielo sin palabras. No pedían, no suplicaban, solo estaban ahí, testigos del error que habían engendrado. Algunas aún defendían lo que vivieron. Decían que había amor, que los ángeles habían prometido, que la culpa no era suya, pero la mayoría ya no hablaba. Sus ojos lo decían todo. Se habían convertido en extranjeras en su propia carne. Los Nefilim, cada vez más numerosos, dominaban regiones enteras. Se erguían como dioses menores, exigiendo tributo, sangre, poder. Llevaban tatuajes de fuego y sus voces hacían temblar las montañas. Tenían la altura de los árboles y la furia de tormentas. Y mientras el caos crecía, el mundo se deshacía por dentro. La humanidad dejó de cantar, dejó de sembrar, dejó de mirar a los cielos. Porque mirar arriba era recordar que algo había sido traicionado, pero no todos callaban. Desde el borde del mundo, desde las alturas, una figura observaba sin descanso. Miguel, el arcángel, contemplaba sin intervenir. No por indiferencia, sino por fidelidad al tiempo de Dios. No era su espada lo que estaba lista aún, sino su mirada. Y en esa mirada se guardaban siglos de obediencia. Él no había olvidado lo que habían hecho los caídos, ni las lágrimas de las mujeres, ni los gritos de los niños. Mientras tanto, en los rincones del cielo, el plan comenzaba a tomar forma. No sería una batalla con fuego, no sería una sentencia de palabras. Sería algo más profundo, algo líquido. Una respuesta que vendría no para castigar solamente, sino para limpiar. Las madres, muchas ya solas, con sus hijos errantes como sombras de un error antiguo, no sabían lo que se preparaba, pero lo sentían. En los huesos, en la piel, en las raíces de la tierra que se volvían frágiles. Porque cuando el cielo calla demasiado tiempo, no es olvido. Es juicio en formación. El mundo había cambiado, convertido en un reino que gemía bajo el peso de seres que no deberían existir. Las aldeas se desmoronaban, los ríos llevaban cadáveres, los cielos mudos ignoraban el llanto cotidiano. Y en medio de ese estrago se agitaba un silencio aún más denso, el que precede al juicio. Miguel permanecía inmóvil entre las alas que no se veían. No intervenía, no alzaba su voz, solo observaba. Sus ojos atravesaban los velos del tiempo, registrando cada imperfección, cada grieta, cada acusación que la tierra entonaba contra sus propios hijos. Él sabía que las armas que él usaría no serían de muerte inmediata, pero que el altar del juicio estaba listo. Las mujeres de los caídos se dividían en dos. Algunas se hundían en el arrepentimiento, suplicando al viento que borrara lo hecho, buscando señal de perdón entre las cenizas de su fe. Otras, las más orgullosas, sostenían la altivez como escudo, afirmando que lo que vivieron fue amor verdadero, que nadie tenía derecho a juzgar lo que sus almas anhelaron. Entre lágrimas y orgullo, sus rostros se mostraban, ojos envejecidos antes de su tiempo, cuerpos encorvados por la culpa, bocas que ya no sabían qué decir. Pero el diluvio aún no venía. El agua no había descendido, porque antes del diluvio habría una visita. Un ángel que rompería el silencio con algo más que un decreto. Un llamado hacia la rendición, no con espadas sino con presencia. Y así, mientras el caos extendía sus raíces hasta donde la memoria humana no llegaba, Miguel aguardaba. No solo el momento de actuar, sino el momento en que el cielo estuviera listo para escuchar su voz. En las noches que precedían el juicio, los ecos del mundo quebrado se hacían más nítidos. Las madres que habían sobrevivido caminaban por senderos vacíos, con las manos abiertas en súplica. Algunas vislumbraban estrellas y distinguían la silueta de un águila que no era ave, un visitante que rozaba los bordes del cielo y la tierra. A veces creían escuchar su nombre murmurado entre los árboles, como si el viento recordara lo que los cielos callaban. Los Nefilim ya dominaban regiones enteras, sembrando terror,
imponiendo tributos y transformando cada aldea en un altar de dolor. Las aguas corrían turbias, arrastrando restos de vida, mientras en las montañas se alzaban llamas sin humo. Y en medio de todo, aquellos hijos oscuros caminaban con porte de reyes caídos, reclamando lo que nunca debieron poseer. Sin embargo, las mujeres vivían otra batalla interna. En sus miradas aparecían sombras antiguas, la memoria de lo que fueron antes de la caída. Recordaban días de inocencia, de canciones infantiles, de manos que nunca supieron del dolor que ahora cargaban. Algunas lloraban en silencio, pidiendo que el juicio las perdonara por haber amado lo que no debían. Otras se mantenían firmes, afirmando que incluso en su caída hubo dignidad. Fue entonces cuando, desde el reino invisible, una señal surgió, una llama sin fuego, un destello sin luz, una presencia oscura y bendecida al mismo tiempo. Y en ese momento Miguel descendió, no con estruendo, ni con trompeta, sino con un paso contenido, con un respirar leve que cambió la atmósfera. Su presencia fue anuncio. Las madres lo vieron acercarse desde lejos, entre humo y silencio. No corrieron, ni lo recibieron con gritos, solo aguardaron. Algunas con fe, otras con temor. Y cuando Miguel se detuvo frente a ellas, el cielo buscó sus voces. Pero no hablaban, solo lloraban, respiraban hondo, sintiendo que un juicio estaban haciendo. Y algo en ese instante supieron: antes de que el agua borre todo, habrá palabras, y una misericordia que pesa más que la condena. Cuando Miguel alzó su mano, el aire pareció detenerse. No había viento, no había trueno. Pero la atmósfera se tensó, como cuerda vieja a punto de romper. Las esposas de los caídos contuvieron el aliento. Sus hijos, aunque presentes, se quedaron inmóviles. Hasta el cielo se hizo silencio. «Escuchadme», dijo él sin elevar la voz. Y en esa simple palabra estaba contenida toda la gravedad del juicio. No habló de destrucción inmediata, habló de verdad, de ver lo que había sido hecho en sombra, de mostrar el rostro del error antes de condenarlo. Aquellas mujeres, con el rostro bañado en lágrimas, levantaron la mirada. Vieron la luz en los ojos del arcángel. No era furia ciega, era dolor consciente. Él les ofreció algo que no merecían, pero que el cielo nunca arrebató: reconocimiento. Algunas se arrojaron de rodillas, otras callaron. Los gigantes monstruosos retrocedieron, como sabiendo que no era momento de pronunciar crujidos, sino de escuchar. Y mientras Miguel permanecía allí, entre la lluvia que aún no caía, entre las mujeres con la historia en carne viva, algo más profundo que el mundo cambió, porque no todo juicio destruye. Algunos revelan, algunos corrigen, algunos, cuando el cielo lo permite, ofrecen camino donde parecía no haberlo. Y en esa pausa entre lo viejo y lo nuevo, entre el caos y la promesa, el mundo contuvo el aliento. La visita había venido, la palabra había sido pronunciada, y ahora el agua aguardaba para purgar lo que la verdad ya había tocado. Antes de que las aguas hablasen en furia, Miguel bajó entre el murmullo ausente de los mundos. No descendió con espada en mano ni con estandartes de fuego, sino con un paso medido, pesado de eternidad, atravesando el velo que separa lo divino de lo roto. Las esposas de los caídos lo esperaban, no todas con esperanza, muchas con culpa, al borde de lo imposible, algunas de pie entre ruinas, otras encorvadas por su propio dolor, manos temblorosas que aún no sabían si alzar al cielo o esconder el rostro. Cuando él apareció, la luz cambió de tono, como una tromba silenciosa bañando el lugar entero, revelando cicatrices que ellas creían invisibles. Miguel las miró sin reproche, pero con firmeza sagrada. No alzó la voz al principio, simplemente las vio, una por una. Y ese mirar, más que cualquier sentencia, fue el juicio que pesó más. Algunas sollozaron, como quien libera una vida entera en un solo grito. Otras mantuvieron su altivez, doblando el mundo en torno a su orgullo. Pero todas
Sintieron que, aunque la respuesta no llegara aún, ya nada podría ocultarse. En ese encuentro, los rostros se quebraron en confesión, las lágrimas dieron testimonio, los silencios hablaron verdades que ninguna palabra hubiera podido decir. Y el día que Miguel descendió fue el día en que lo oculto se expuso. El día en que lo que él hizo con ellas dejó de ser misterio entre las sombras. Miguel no llegó con trompetas ni con ejército. No descendió como un dios de guerra ni como un juez con pergaminos en la mano. Su presencia era otra cosa, una calma que inquietaba, un resplandor sin violencia que obligaba a mirar hacia adentro. Las aguas, al tocar sus pies, se aquietaron como si lo reconocieran. El cielo no rugió, el viento no habló, solo hubo silencio y ojos. Muchos ojos. Las mujeres, aquellas que habían sido esposas de los caídos, lo vieron antes de que él dijera una palabra, y cada una sintió algo distinto. Algunas, un estremecimiento antiguo, como si su alma recordara una promesa olvidada. Otras, un miedo que no sabían nombrar. No era terror físico, era otra cosa. Era saberse vistas por primera vez en siglos. Miguel caminó entre ellas como quien cruza un campo herido. No había condena en su mirada, tampoco había ternura. Había verdad. Y esa verdad era insoportable para algunas, porque lo que él traía no eran palabras, era espejo. Mostraba lo que había sido, lo que era y lo que aún podía ser. No todas soportaron el reflejo. Una cayó de rodillas sin que él dijera nada. Otra volvió el rostro con furia contenida, como si aún creyera que podía ocultarse. Namá, la más altiva, permaneció inmóvil. Sus ojos seguían los de Miguel sin parpadear, como si cada segundo fuera un desafío. Pero incluso en ella algo tembló. Fue leve, fue casi invisible, pero estuvo allí. Él no alzó su voz, no blandió la espada, solo levantó una mano y las miró, una por una. Era una invitación, no una orden, un llamado sin promesa de regreso, pero con la certeza de que aún había un lugar en la historia para aquellas que decidieran rendirse. Algunas no se movieron, otras lloraron sin emitir sonido, con el rostro escondido entre los cabellos mojados por el agua del mar. Pero hubo aquellas, pocas, que se levantaron, no con arrogancia, no con súplica. Se levantaron como quien despierta de un sueño antiguo o de un exilio interior. Sus ojos, nublados por el dolor, encontraron en los de Miguel algo que no buscaban: espacio. Espacio para una historia nueva, aunque marcada. No hubo discursos. No hubo milagros visibles. Solo un leve estremecer en las aguas. Un canto tímido, entrecortado, empezó a brotar de los labios de una de ellas. Era disonante, sin una melodía clara, pero no era lamento. No era seducción, era otra cosa. Un sonido que jamás se había escuchado ni en el cielo ni en la tierra. El sonido de un alma fragmentada intentando decir: aún estoy aquí. Miguel no respondió, solo cerró los ojos por un instante. Y cuando los abrió, la luz en su mirada ya no era la misma. No era juicio, era reconocimiento. Aquellas mujeres, tan distintas entre sí, tan alejadas del plan original, ahora cantaban, no todas con la voz, sino con la postura, con la entrega, con el silencio que dejaba espacio para que algo nuevo comenzara. Namá permaneció de pie, inmóvil, pero sus puños cerrados se abrieron levemente. La primera grieta del orgullo casi siempre es invisible, pero en el cielo hasta las pequeñas grietas hacen eco. Entonces Miguel se volvió. Su papel estaba cumplido. No había venido a destruir, había venido a revelar. Y donde hay verdad revelada, hay posibilidad de redención. Mientras se alejaba sobre el mar, las aguas volvieron a moverse, pero ya no con tormenta, sino como si llevaran una memoria viva. La memoria de un día en que el cielo no gritó, sino que miró. Y en esa mirada, algunas se permitieron ser vistas, por completo. Cuando el mar se calmó y las aguas ya no cargaban la furia del juicio, solo quedó el silencio. No era un silencio de final, sino un silencio de respiro, como el de una tierra que aún vive bajo los escombros.
La superficie del mundo parecía nueva, pero guardaba cicatrices profundas. El cielo estaba limpio, las ciudades sumergidas, los hijos perdidos. Y aún así, ellas seguían allí, no todas. Muchas fueron llevadas por el propio peso de la destrucción. Otras se escondieron en las profundidades, rehusándose a mirar la luz. Pero algunas no desaparecieron. Permanecieron a la deriva, flotando entre lo que fueron y lo que podrían haber sido. No gritaban, no se defendían, solo esperaban sin saber si aún quedaba algo por escuchar. Fue allí, en aquel atardecer sin tiempo, cuando algo cambió. No afuera, dentro, como si, al ser vistas por Miguel, algo se hubiera desbloqueado en ellas. Como si la verdad, aún sin promesa de retorno, hubiera dejado una semilla. No renacieron, no volvieron a ser humanas, pero algo en su esencia, hasta entonces dormido, comenzó a respirar. Y entonces sucedió. Una canción, ligera como brisa sobre aguas tranquilas, empezó a resonar. No era un canto de hechizo, ni de lamento. Era un canto entrecortado, con notas que temblaban, como si cada sonido naciera de una memoria olvidada. Era el tipo de canto que no nace en la boca, sino en el fondo de un alma que ya no tiene nada que demostrar, solo algo que entregar. Las criaturas del mar se acercaron en silencio. El océano, como si oyera algo sagrado, retrocedió levemente, y el cielo, por un instante, pareció inclinarse para escuchar. No eran ángeles ni mujeres ya, tampoco eran monstruos. Eran algo nuevo, algo que no tenía nombre, pero que se movía con la tristeza digna de una reina destronada. Sus cuerpos, antes moldeados por la tierra, ahora se adaptaban a las aguas. Eran translúcidos, largos, extraños. Había belleza en ellas, sí, pero era una belleza trágica, como una flor que crece entre ruinas, o un faro encendido en una costa deshabitada. Las llamaron sirenas, al principio en susurros, luego en leyendas. Nadie sabía de dónde venían, ni qué eran exactamente. Algunos decían que eran espíritus condenados, otros que eran guardianas del abismo. Pero la verdad era más silenciosa y más antigua. Eran madres de gigantes, amantes de ángeles caídos, portadoras de una historia que el cielo se negó a borrar. Sus cantos, aunque hermosos, no estaban destinados a seducir. Eran confesiones, memorias, un eco suave de lo que fue y de lo que nunca debió haber sido. Cada vez que una sirena cantaba, una parte de la creación se estremecía. No porque el sonido fuera peligroso, sino porque recordaba el error, el juicio y también la misericordia. Algunas sirenas se escondieron, otras vagaban entre las corrientes como si buscaran algo. No una salida, no un perdón, sino una mirada, un oído, un alma que aún pudiera entenderlas. Porque aunque el juicio había pasado, el dolor no se disolvía con el agua. Ellas no buscaban redención en templos ni respuestas en palabras. Buscaban un lugar donde su historia doliera menos, y aún así no estaban vacías. Algo en su interior, pequeño, casi imperceptible, seguía palpitando, como una chispa en medio del naufragio, como una lámpara bajo el mar. Algo que Miguel, sin decirlo, había dejado en sus ojos cuando las miró. A veces, en noches sin luna, los marineros dicen escuchar cantos que no vienen del viento, voces suaves, como si el mar recordara. No son gritos ni amenazas, son lamentos dulces, entre versos y sollozos, como oraciones lanzadas desde las profundidades. Son ellas, las que sobrevivieron, las que no fueron redimidas por completo, pero tampoco condenadas al olvido. No todas respondieron cuando Miguel descendió. Algunas, rotas de tanto fingir fuerza, se acercaron sin palabras, esperando apenas ser vistas. Pero otras se escondieron, no por maldad, sino por miedo. A veces, el orgullo ya no arde, solo protege lo que queda. Y sin embargo, incluso las que huyeron dejaron rastros. En las leyendas, en los suspiros del océano, en las lágrimas que las olas no saben secar, porque Dios no las destruyó. No las restauró tampoco. Hizo algo más difícil. Las dejó ser recuerdo. Una advertencia viva.
una herida que canta. Y con el tiempo, su existencia se volvió espejo. Para los que aman lo prohibido, para los que no saben si hay camino de vuelta, para los que cargan culpas antiguas como si fueran eternas. Aún hoy, cuando las aguas se aquietan y el silencio pesa más que el ruido, hay quien dice haber sentido algo, una presencia, un lamento, un perdón que no fue pedido con palabras, pero sí con lágrimas, un susurro que no juzga, solo acompaña. Y en ese instante, breve como un latido, el alma humana entiende que hay historias que el cielo no borra. Las transforma, las sirenas no son mito, son las cicatrices que Dios dejó visibles, para que nunca olvidemos que incluso después de la ruina, aún puede nacer una canción. Ahora lo sabes. Lo que Miguel hizo no fue venganza ni olvido, fue memoria. Una memoria viva, marcada por cantos, por lágrimas, por decisiones que cruzaron la eternidad. Las esposas de los ángeles caídos no fueron borradas del cielo, fueron transformadas en señal, y quizás, como ellas, tú también cargas con historias que no sabes si pueden ser redimidas. Decisiones que nadie vio, errores que aún duelen. Pero si algo aprendimos hoy, es que el juicio de Dios no siempre destruye, a veces solo revela. Y en esa revelación comienza la sanidad. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la dejes pasar. Es posible que no haya sido solo curiosidad. Tal vez fue el cielo susurrándote que aún te ve, incluso entre tus ruinas. Escribí en los comentarios, aún hay canto en mí, si sentís que, a pesar de todo, aún hay algo en tu alma que quiere volver a la luz. Y si sentiste que este mensaje fue para vos, suscríbete al canal. No por números, sino porque aquí seguimos compartiendo verdades que muchas veces el mundo olvida, pero que tu alma recuerda. Nos vemos en el próximo video, donde tal vez otra historia olvidada te encuentre justo donde más lo necesitas.